¿Qué es la idolatría? Es nuestro tema. Salmos 115, versículo 4. La palabra del Señor nos dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Este sermón está dedicado a todo aquel que se empecina en desobedecer a Dios practicando la idolatría. Tengo muchos amigos y familiares que mantienen el culto a las imágenes y a los ídolos en sentido general como parte de su idiosincrasia religiosa. En la Biblia tenemos ejemplo de culturas idólatras. Tenemos el caso de la cultura egipcia, una de las más antiguas civilizaciones de las que tenemos registros históricos precisos, cuya vida en general está íntimamente ligada a la adoración de los ídolos de todo tipo. Para cada cosa, ellos tenían un ídolo. Pero todos sus ídolos juntos no se asomaban para nada a la idea del Dios verdadero que proclamaba Moisés ante el faraón, quien se negaba a dejar ir al pueblo de Israel porque su corazón endurecido estaba en contra del Dios de los hebreos. El Dios de la Biblia es el único Dios que existe. Note lo que él mismo dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Los cristianos hemos tenido que pagar un alto precio por proclamar esta verdad. El exclusivismo de la fe cristiana es un tema que molesta a muchos, pero que estamos en la obligación de proclamar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová de los ejércitos, yo soy el que soy, es el que es Dios en verdad. Todos los demás dioses son invenciones humanas, como dice nuestro texto. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Salmos 115:4. O sea que son expresiones humanas que no hacen más que revelar la falta de visión espiritual. Y de esta verdad, entonces, se desprende que Jesucristo es el único Salvador y que no hay otro. Fijémonos lo que dice el apóstol Pedro en su primer discurso evangélico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y esta no es solamente una verdad para el que es cristiano o para el que es creyente de la fe expresada en la Biblia, sino que esta es una verdad universal para todas las culturas de la tierra. Esta es la razón por qué el Señor Jesucristo ordenó predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 28:19. Así que no importa cuál sea tu religión o tu sistema de creencia, la enseñanza bíblica proclama una verdad revolucionaria y subversiva en el contexto de cualquiera que no sea cristiano. Vamos a ver los siguientes 3 puntos con relación a este tema tan delicado y espinoso. Primeramente, la idolatría es el culto a las imágenes. El culto a las imágenes es una cosa que Dios condena. En los Salmos 115 y 135 hay alusiones específicas que apuntan en este sentido. Este es el sistema de idolatría más pernicioso porque es institucional y permea la sociedad en sentido general. Se vincula de manera muy fuerte a las bellas artes,
con la elaboración de figuras de diferentes materiales, entiéndase piedra, madera, metal, etcétera, que se utilizan como objetos de veneración. Y esto es algo que ocurre dentro de tradiciones llamadas a sí mismas cristianas y en muchos tipos de religiones alrededor del mundo y en diferentes periodos de la historia. Muchos que dentro de un contexto llamado cristiano promueven esta práctica, a pesar de que presentan sus excusas diciendo, por ejemplo, que ellos no adoran a las imágenes, sino que estas imágenes son solo medios que los ayudan a acercarse a Dios. No, ellos son conscientes de que la Biblia condena esta práctica. O sea, no hay excusa válida para este tipo de acto que es claramente rechazado por la palabra de Dios, como lo que nos dice el apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Búsquelo en su Biblia, eso está en Romanos 1:25. Podemos decir que la idolatría ha sido patentada por la arquitectura, por el arte en sentido general, por la cultura, como un sistema muy bien organizado y estructurado en todo el mundo y al que se destinan recursos económicos enormes, del que dependen muchos profesionales de diferentes ramas. Tanto esfuerzo dedicado a algo ofensivo delante de Dios. Muchos recursos invertidos que deberían ser usados para promover el arte sano y verdadero. Mire, nosotros estamos de acuerdo con las representaciones artísticas de los grandes maestros del arte universal que plasmaron en sus cuadros, tanto de pequeño o de grande formato, en murales al fresco, en murales al óleo, en mosaicos y otras técnicas pictóricas, las maravillosas escenas bíblicas, sin el interés de que estas figuras se convirtieran nunca en objetos de idolatría, sino con el único propósito de que recrearan escenas de las escrituras llenas de dramatismo, de belleza y de emoción, exaltando de esa manera el talento dado por Dios. Son famosos en ese sentido los dibujos de Doré y los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Mire, esta es una obra extraordinaria que todo el que tenga la oportunidad debe verla en algún momento de su vida. Porque de ninguna manera desdeñamos el arte. No podemos hacerlo, pues de eso hemos vivido. Pero sí condenamos las expresiones artísticas, cualesquiera que sean, que conduzcan al ser humano a la idolatría. La Biblia es la fuente por excelencia en materia de doctrina cristiana. Es nuestra guía en todo lo concerniente a lo que es nuestra conducta. Cualquier cosa que riña con lo que está evidentemente enseñado en la palabra de Dios, el cristiano está en la obligación de rechazarlo. No importa la opinión de jerarquías eclesiásticas, de concilios, de cónclaves. Mire, ninguna institución ni persona está por encima de lo que dice la Biblia. Naturalmente que estas explicaciones que estamos dando aquí son para los que se precien de ser cristianos y que reconozcan la Biblia como la única fuente de autoridad de parte de Dios para la fe. Y esto incluye tanto lo que está revelado en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento.
Bueno, no puedo dejar de mencionar lo que dice 2 Corintios 6, 17 y 18 al hablar de esto. Dice así: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí termina esta cita. Este es un llamado a los que se dicen ser cristianos y están entrampados en una religión que los conduce a la destrucción, practicando alegremente la idolatría. Es un llamado a los que están presos de la tradición de sus padres, siguiendo una corriente que los aleja cada vez más de Dios. Es necesario reflexionar frente a lo que usted ha practicado toda su vida y sabe, está consciente que Dios lo condena. En segundo lugar, la idolatría es el culto a la personalidad. El egocentrismo, que es el origen del pecado, es una modalidad de la idolatría tan antigua como la humanidad misma. Pues Satanás inyectó en el hombre ese veneno que lo impulsó a pecar y es algo que persiste en la raza humana. El culto al yo es un mal del que sufren muchísimos de nuestros políticos modernos. El culto a la personalidad se define como rendir honores más allá de lo protocolar a personas humanas que son íconos de poder, ya sea en el ámbito político o en el ámbito religioso, como los prelados en el contexto católico y los reverendos en el contexto evangélico. Y en el mundo del arte, los llamados ídolos. Un apelativo que se usa de manera abierta, que a pesar de que muchas veces parece algo inofensivo, claramente es una manifestación de culto a la personalidad que tarde o temprano interfiere con la fe bíblica en la que se reclama el culto exclusivo a Dios. El propio Dios dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42:8. Este es un principio que podemos encontrar en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Como lo que Dios dice en Isaías 48:11, que su gloria no la dará a otro. O lo que vemos en Romanos 11:36, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Él se está refiriendo al Señor Dios. Conocemos los casos de figuras religiosas que han surgido en diferentes sectas históricamente, que se han convertido en ídolos a los que se les ha rendido culto, sin que ellos hayan presentado rechazo alguno por eso. Muchas de estas manifestaciones han terminado muy mal, en graves tragedias, como es el caso de lo sucedido en Guyana en 1978 bajo el liderazgo de Jim Jones. 918 personas protagonizaron lo que fue calificado en ese momento como el mayor suicidio colectivo hasta entonces. También debo mencionar la tristemente célebre tragedia de Waco, Texas, en Estados Unidos, en el año de 1993, donde después de un asedio por parte de las autoridades policiales en contra de la secta religiosa de los davidianos, que estaba liderada por David Koresh, el cual se proclamaba como una figura mesiánica, culminó con un asedio que terminó en un incendio que provocó la muerte de 82 miembros, incluyendo mujeres y niños, y donde también murieron 4 federales. Esta
son solamente muestras de los estragos que el culto a la personalidad ha provocado en la humanidad a lo largo de toda la historia. Finalmente, la idolatría es el culto a muchas cosas. Un ídolo es todo aquello que pretende ocupar el lugar de Dios o que cuya atención sea tan demandante que compita con la devoción debida a Dios. Un oficio o un trabajo se puede constituir en un objeto de adoración cuando se interpone a la lealtad a Dios, o cuando nos incita o nos desliza a realizar cosas en contra de los principios cristianos, y también cuando nos roba el tiempo que debemos darle a Dios en nuestra devoción personal o en nuestro servicio o responsabilidad dentro de nuestra iglesia. Pero esto solamente lo pueden entender personas que han nacido de nuevo, que son cristianos en verdad. Muchas veces ciertas obligaciones profesionales pueden desviarnos de la fe y hasta hacer que nos vayamos del camino. Por lo tanto, el cristiano está en el deber de ser cuidadoso con el tipo de trabajo que elige. Pues hay algunos trabajos que el cristiano no debe realizar. Hay actividades que son legales en un país, pero que son condenadas en la Biblia. Y entonces aquí se presenta la disyuntiva de si obedecemos a Dios o a los hombres. Y claramente el cristiano sabe que su lealtad primera es con Dios. Todos conocemos el caso de Pedro y Juan. Ellos decidieron entre obedecer a Dios o a las autoridades humanas. Después de que realizaran el milagro de sanar a un paralítico, tomaron la decisión correcta, ignorando todas las amenazas de sus enemigos, expresando su convicción firme. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, 19 y 20. Y en esta decisión demostraron su lealtad absoluta a Dios. También recordemos el caso de los 3 amigos de Daniel en Babilonia, los cuales se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, el rey, que había erigido una estatua en honor a él. Ellos expusieron sus vidas por su fe en Dios. El libro de Daniel nos dice de qué manera heroica culminó este episodio cuando Dios premió la fe de ellos, librándolos del horno de fuego ardiente. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 3. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice la Biblia en 1 de Juan 5:4. Otra forma de idolatría en este sentido es cuando anteponemos el amor hacia una persona por encima del amor a Dios. Recordemos lo que el Señor dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Es bien seria la cosa, ¿eh? La idolatría desafía la exigencia del Señor de que solo Él debe ser adorado y que el amor hacia Él está por encima de cualquier amor o amistad que tengamos. A este respecto nos dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Esta es una sentencia para todo idólatra que prefiere dar su lealtad a los conceptos del mundo antes que a Dios. Fíjese, toda idolatría, de la índole que sea, es enemistad contra Dios. Es un atentado contra su soberanía. Y hablando de este tipo de idolatría, me viene a la memoria la falta que cometen principalmente muchos jóvenes cristianos al buscarse un novio o una novia no cristiano.
cuando claramente el mandamiento bíblico establece, escuche este mandamiento, escúchelo bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Segunda Corintios 6, 14 al 16. Como podemos darnos cuenta por lo que dice el versículo 16, este tipo de desobediencia es idolatría. Pues hay una preferencia hacia algo contrario a lo que Dios ordena, pasando por encima a los mandamientos del Señor, arriesgando así su vida espiritual. Es claro que un noviazgo con una persona inconversa llevará a un matrimonio híbrido, que no será favorable para el inconverso, ni mucho menos para el creyente. Querido amigo, querida amiga, joven, si esta es tu condición en la actualidad, estás a tiempo de dar el paso correcto, rompiendo una relación que al final tendrá desastrosos resultados. Si preferimos nuestro bienestar físico y emocional por encima de los principios cristianos, sin duda alguna que eso es un desprecio a nuestro Salvador. Como siempre digo, si no haces las cosas como dice la Biblia, aunque te vaya bien, te va a ir muy mal. Porque en definitiva, la Biblia no se equivoca. Por eso nos dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. El que se empecina en ser idólatra aprecia más su criterio personal que la verdad revelada, lo cual evidencia una gran maldad dentro de su corazón. Recuerdo el caso de cierta señora a la que le mostré leyéndole en su propia Biblia el Salmo 115, que explícitamente dice que no se debe adorar imágenes. ¿Y sabe qué me dijo ella? Aunque la Biblia lo prohíba, no voy a dejar de rezarle a la Virgen. No voy a dejar de prenderle velas. Y no voy a dejar de rendirle culto. Esta afición por hacer lo contrario de lo que dice la Biblia va más allá de la razón. Es un acto que revela la depravación espiritual que subyace en lo más profundo del corazón. Así que el infierno estará repleto de gente sinceramente equivocada, pues la Biblia dice muy explícitamente que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6, versículos 9 y 10. Lamentablemente, personas muy devotas, personas muy consagradas en su práctica religiosa que defienden a capa y espada sus tradiciones religiosas contrarias a las enseñanzas bíblicas, arderán en el infierno por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.